Hola, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a este espacio pensado para compartir información práctica que les ayude a gestionar el reparto de utilidades con mayor claridad y seguridad. El día de hoy nos acompaña el doctor Diego Ramírez, especialista en nómina y relaciones laborales, que estará compartiendo puntos clave para realizar correctamente el cálculo y pago de la PTU. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Diego. Bienvenido. Vamos a comenzar con esta presentación del PTU. Si tienen alguna duda, pues sin problema la podemos ver al final. Espero que la presentación sea amigable. El temario que vamos a ver, pues es una pequeña remembranza del PTU, luego vamos a pasar de qué es el PTU, luego quién tiene derecho, qué empresas están exentas del pago de la PTU, qué trabajadores no tienen derecho al pago. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se determina un PTU basado en el cálculo tradicional y luego con el decreto de la reforma del 2021. Y luego vamos a ver si se paga con el decreto y la empresa se queda con un remanente de la PTU, cuál es el trato fiscal que podemos hacer. Y al final, los plazos, que es la normativa, la empresa tenga o no tenga PTU, pues hay una normativa que se tiene que seguir, ¿sale? Bueno, entonces como remembranza, las utilidades se metieron a la Constitución en 1962. Antes de esta fecha, pues algunas empresas daban algo a sus trabajadores, no era tanto oficial, y otras sí, pero a partir de 1962 es que se mete a la Constitución política y de ahí emana para la Ley Federal del Trabajo. Seguido de esta fecha, pues se crea lo que hoy se conoce como la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, donde en aquellas fechas se definió que de la utilidad fiscal de la persona físico-moral se iba a destinar el 10% del pastel para repartirlo entre los trabajadores, ¿no? Y ese 10% tiene una segregación de un 5% para algo que se le conoce como factor sueldos y un 5% que se le conoce como factor días, que más adelante vamos a ver cómo se calcula cada uno, ¿no? Estoy cambiando de diapositiva, pues bueno, ya entrando un poco más en materia, que es la PTU. Pues la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. En estricto sentido, todos los trabajadores tienen derecho a este pago. Y cuando hablamos que los patrones tienen la obligación de pago, pues hablamos también de personas físicas, puesto que algunas personas físicas con actividad empresarial pues tienen trabajadores a su cargo, entonces también tienen la carga de pago. No obstante, aunque el tiempo de declaración de una persona física es diferente al de una persona moral, simplemente nada más cambian las fechas de pago, pero no la obligación de pagar este derecho, ¿no? Y recordemos que para el pago de la PTU se tiene un año de exigibilidad por parte del trabajador para pagar esta PTU. Entonces aquí como dato, el primer dato de controversia es, si no se cobró la PTU, ¿qué hacemos con esa PTU no cobrada? Bueno, contablemente hay una regla que se tiene que seguir y pues es un tanto fácil o difícil de administrar dependiendo del centro de negocio, pero vamos a poner el ejemplo, en el 2024 se tuvo la obligación de pagar la PTU y esa obligación nace en mayo del 2025. Si nos apegamos a la ley de trabajo, se tiene un año para exigir el pago. Entonces, esa PTU del 2024 que nace su derecho de pago en mayo del 2025, termina en mayo del 2026. Entonces, ahorita todavía pueden venir a tocar la puerta y si un trabajador no ha cobrado esa PTU, pues todavía lo puede pedir. Entonces, contablemente, la PTU no cobrada que se tiene que llevar al remanente de repartición es la PTU del ejercicio 2023 hacia atrás. ¿Por qué? Pues bueno, la PTU del 2023 tuvo su derecho de pago en mayo del 2024 y culminó en mayo del 2025. Entonces, esa PTU del 2023 me la llevo para repartirla.
La PTU del 2024 todavía está en vigencia de pago, aunque nada más falta un mes. En estricto sentido, por derecho no se puede llevar a repartir porque todavía tiene vigencia de pago hasta mayo. Vamos a ver más adelante, casi al final, las fechas que por normativa se tienen que llevar y entonces, pues bueno, es por eso que nace este criterio de, oye, no tienes que repartir toda la PT1 no cobrada, sino más bien tienes que llevar contablemente una cuantificación de la PTU del 2024, cuál ya cobraron, cuál todavía no, y esa que todavía no se cobra, no la tienes que meter en la PT1 cobrada para repartir en este ejercicio. Bueno, estoy cambiando de diapositiva. En estricto sentido, ¿quién tiene derecho al reparto de utilidades? Pues en estricto sentido, todos aquellos trabajadores que estuvieron activos con uno o varios patrones. La PTU es diferente al subsidio al empleo. Por ejemplo, si como comercial, si tenemos un trabajador que tiene dos o más centros de trabajo, por ley, ahora el trabajador tiene que llenar un formato donde un centro de trabajo es el que le otorga el subsidio al empleo, no los tres centros de trabajo al mismo tiempo. Subsidio al empleo es un beneficio por todo el año, más no por relación de trabajo. A comparación de las utilidades, esta sí es por relación de trabajo. Si tengo dos o más patrones en el año y si cumplí con el requisito de trabajar por lo menos efectivamente 60 días trabajados, pues entonces cada relación de trabajo me da mi pedacito de PTU. Cuando nos referimos a días trabajados, sí son efectivamente días trabajados. Puede ser que por fecha calendario yo ingresé, como ejemplo, el 1 de enero y me voy a lo mejor en los primeros días de marzo, donde hago 60 días, pero tuve 5 permisos, 2 faltas, no sé, a lo mejor algo que me afectó un permiso sin goce, y esto disminuiría mis días trabajados en estricto sentido los días calendario menos mi ausentismo, que sí me disminuyen los días trabajados, entonces no me tocaría y no sería candidato a la repartición de utilidades. Los 60 días sí se computan por día plenamente trabajado. Y la ley hace una segregación, esto es únicamente para trabajadores eventuales. Hay trabajadores que desde un inicio se contratan con un tipo de contrato indeterminado. Este tipo de trabajadores desde el día 1 ya tienen derecho al pago de la PTU y no pasan por la eventualidad de los 60 días trabajados. Eso es solamente para los trabajadores de tipo de contrato determinado o eventual. Los indeterminados se van directo al cálculo de la PTU. Y pues bueno, el otro candado, ya lo vimos, pues son los 60 días trabajados. Estoy cambiando de diapositiva. ¿Qué tipo de empresas están exentas del pago de la PTU? Pues de entrada, las que no generaron utilidades. La no generación de utilidades no puede quedar solo en palabra, tiene que ser el resultado de la declaración que hace la empresa frente al SAT. Hablando de persona moral, pues bueno, la fecha terminó el 31 de marzo y hablando de persona física, expira el 30 de abril. Por eso es que las fechas de convivencia, cuando hablamos de patrones de persona física o moral, pues cambian un mes. Al final lo vamos a ver, pero pues la normativa es la misma. Están exentas aquellas empresas de nueva creación que no excedan en su primer año. Hay dos candados, las de nueva creación y que no excedan 300,000 pesos en facturación. Si soy una empresa de nueva creación, pero excedí el importe de 300,000, puede ser optativo el pago de las utilidades. Está el otro tipo de empresas que son las de la industria extractiva, que en mi primer año regularmente estoy explorando dónde encontrar el petróleo, el mineral, el gas o en una compañía minera. Se supone que te da la ley el primer año exento porque el primer año pues estás trabajando sí, pero estás buscando el mineral o el producto para poderlo vender, entonces todavía no generas utilidades, por eso es que la ley te da el primer año como de exento para pagar la PTU porque todavía no lo tienes. El otro tipo de empresas, pues son son con fines humanitarios, sin fines de lucro,
Y por último, pues todos los organismos descentralizados que son el gobierno. En estricto sentido, el gobierno está catalogado como servidores públicos y no como una empresa que genera una utilidad o un resultado fiscal. ¿Mm? Bueno, estoy cambiando de diapositiva. Ahora vamos a ver los trabajadores que no tienen derecho al pago de la PTU. Y aunque parezca un tema controversial, netamente, y lo dice el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, todo lo que comentamos en nuestros webinars o presentaciones, pues siempre tiene fundamento de ley y siempre lo tratamos de poner, esta no es la excepción. Y pues bueno, tal cual así lo dice, los directores de las empresas, gerentes generales y, y administradores en común. Entonces, aquí viene una gran controversia y algo que siempre nos preguntan es, oye, mi director general lo meto al reparto de utilidades, le genero un cálculo. Si nos apegamos conservadoramente a la ley federal de trabajo, en estricto sentido, los directores no juegan para el cálculo de la PTU. Los gerentes generales tampoco, porque son representantes de la empresa frente al trabajador. Y administradores no es que el personal administrativo se queda fuera del cálculo de la PTU, simplemente son administradores que se tutelan en un poder en representación de la empresa o que forman parte de la acta constitutiva. Entonces, los directores, gerentes generales o administradores deben de tutelarse dentro de un poder de la empresa. Si estos tienen un poder, quedan fuera del cálculo de la PTU. Ahora, si mi puesto de trabajo es gerente general, pero yo no tengo poder en representación de la empresa, sí me metes al cálculo de la PTU. Esa es la diferencia. Si yo estoy plasmado en el poder general de una empresa y como soy representante, no entro al cálculo de la PTU. Pero si no lo estoy y solamente es el nombre del puesto, pues entonces sí me consideras. Todos los que son socios y accionistas no les calculas PTU porque ellos obtienen dividendos o se llevan pago de honorario de asimilados de forma diferente, sea el corte anual calendario o al corte de acuerdo como lo tenga la empresa, ¿sale? Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, todos aquellos trabajadores eventuales, solamente los eventuales que tengan menos de 60 días laborados en el año, pues esos no tienen eh, cabida para el cálculo de la PTU. Y los colaboradores con un esquema tipo pago de asimilados a salarios o de honorarios no entran al cálculo de la PTU porque estas relaciones, vamos a llamarlo así, estas relaciones de trabajo no están normadas en la Ley Federal del Trabajo. Este es un esquema fiscal y en el esquema fiscal es una factura por honorarios o asimilado a sueldo donde tú vendes un servicio profesional. Y la ley federal de trabajo regula una relación de trabajo, no un servicio profesional, ¿sale? Entonces, en estricto sentido, todas las personas que les pagas una factura de honorarios asimilados quedan exentos, o sea, no van al pago de la PTU. Y en estricto sentido, los trabajadores domésticos tampoco, aunque cuando sacaron la regulación de los trabajadores domésticos, una de las promesas eran que pagaran IMSS, que pagaran Infonavit y que iban a tener derecho al pago de la PTU. Pero lo que nunca dimensionaron era que iba a ser difícil considerar los ingresos de una persona física. Entonces, por eso no ha avanzado y en la actualidad están excluidos del pago de la PTU. ¿Vale? Y pues bueno, vamos a cambiar de diapositiva. Ahora vamos a entrar un poco al ejercicio técnico de cómo determinar la PTU de nuestros trabajadores partiendo de un ejemplo. Lo que vamos a ver a continuación son ejemplos, no es que eso sea la ley, es un ejemplo y ya tú lo harás de acuerdo a los trabajadores que van a obtener el cálculo de la PTU en este ejercicio. Vamos a partir, habíamos dicho que de toda la utilidad fiscal se destinaba solo el 10% para repartirla entre los trabajadores, donde un 5% se va a tomar para sacar algo que vamos a ver ahorita, que es factor sueldo,
y otro 5% para sacar algo que es factor días. Ujú. Y pues bueno, voy a cambiar de diapositiva. En este ejercicio que preparamos para ustedes, estamos partiendo del supuesto que vamos a repartir una utilidad total de 300,000 pesos. Y estos 300,000 pesos, primero vamos a meterle el 50% o el 5%, como lo quieran ver, destinados para el factor días y el otro 50% destinados para el factor sueldo. En este ejemplo, en la primera gráfica, preparamos solamente para el ejemplo 3 trabajadores, que viene trabajador 1, trabajador 2 y trabajador 3. El trabajador 1, en este ejemplo, laboró 365 días del año. El trabajador 2, 360 días del año. Y el trabajador 3, 320 días del año. La suma de los días trabajados de los 3 trabajadores suma 1045 días. Ahora hay que sacar el factor por trabajador y para esto es una aritmética sencilla. Hay que dividir del primer trabajador sus 365 días que elaboró del año entre el total de los días, 1045. El primer resultado te va a dar 0,3493. Si haces la división de 360 días trabajados entre 1045, te da el factor de 0,3445. Y el último trabajador, 320 días laborados entre 1045, te da el factor de 0,3062. Ahora lo que hay que hacer es multiplicar este factor por nuestro importe que destinamos para esta utilidad, que son 150,000. Entonces, si multiplicamos 150,000 pesos por 0,3493, que es al trabajador 1, nos va a dar a pagar 52,395. Si multiplicamos el segundo factor, 150,000 pesos por 0,3445, nos va a dar 51,675. Y si multiplicamos el trabajador 3, nos va a dar 150,000 pesos por 0,3062, nos va a dar 45,930, donde la suma de 52,395 más 51,675 más 45,930 nos da el total que destinamos para esta sección de PTU, que son 150,000 pesos. Entonces ahora vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio, que es la PTU por sueldo. Para este ejercicio solamente estoy tomando la simulación de un salario diario multiplicado por unos días trabajados también simulados. Evidentemente, cuando tú hagas el cálculo de la PTU, no vas a tomar el salario diario por los días trabajados. Claro, eso ya lo tienes en tu acumulado, lo que pagaste de sueldo. Pero también tienes que considerar las vacaciones pagadas, permisos con paternidad, permisos con goce de sueldo, o también todo aquello que te disminuya sueldo, por ejemplo, faltas, permisos sin goce o entrando en algunas tecnicidades, algunos paros técnicos. Y los paros técnicos dependen mucho del acuerdo que hayas hecho con la persona. Si tú lo mencionaste que el paro técnico sí iba a afectar el cálculo de días trabajados anuales, entonces sí le descuentas. Si no, recuerda que la ley protege al trabajador y entonces no se los tienes que descontar, se consideran como días trabajados. Para este ejercicio, solamente tomé salario diario, la multiplicación por días laborados anuales y me da un total del trabajador 1, 182,500, del trabajador 2, 200,000 pesos y del trabajador 3, 262,400, donde la suma total es de 644,900. Entonces ahora hay que sacar el factor sueldo y vamos a usar la misma aritmética que el factor días. El primer trabajador son 182,500 que hay que dividirlo entre 644,900. Eso me da un factor de 0,283. El segundo trabajador son 200,000 pesos
entre 644,900 me da un factor de 0,310. Y el trabajador 3 son 262,400 entre 644,900 me da un factor de 0,407. Ahora, para determinar el importe por PTU sueldo, hay que hacer la misma aritmética que hicimos hace rato. Entonces, hay que multiplicar 150,000 pesos por 0,283 te tiene que dar 42,448 pesos. 150,000 pesos por 0,310 te tiene que dar 46,519. Y 150,000 pesos por 0,407 te tiene que dar 61,033 pesos. Donde la suma de los 42,000 más los 46,000 más los 61,000 te va a dar 150,000. Y ahí es tu comprobación de que la suma de los dos factores te da tu PTU que destinaste, que es de 300,000 pesos. Estoy cambiando de diapositiva y esta es la comprobación. Lo único que tenemos que hacer a continuación es sumar el importe de PTU días más el importe de PTU sueldo. Y eso del primer trabajador te va a dar 94,843 pesos. Del segundo trabajador te da 98,194 pesos y del tercer trabajador te da 106,963, donde la suma corresponde a los 300,000 pesos que tú destinaste para repartir de PTU. Entonces, hasta aquí, como ven, no ha cambiado nada del cálculo nativo de la PTU. Este es el ejercicio, digámoslo así, tradicional. Ahora, ¿qué es lo que trajo la reforma? Recordemos, voy a cambiar de diapositiva, que la reforma te dice, bueno, primero calcula la PTU nativa, es la columna 1, porcentaje, pues el 10%, y eso lo reparto. Y la reforma te dice, bueno, ahora somételo a una comparación de un máximo de 3 meses de salario que se trasladan en 90 días de salario o el promedio de los últimos 3 años pagados al trabajador. Y para este promedio hay varias reglas que se tienen que cubrir que vienen en la propia ley, no nada más es agarrar un promedio. Lo vamos a ver a continuación con unos números igual ficticios solamente para el ejemplo. Mira, si agarramos el cálculo nativo de la PTU del trabajador 1, daba a pagar 94,843 pesos. Pero la empresa decide pagar con el decreto, entonces lo somete a la comparación y el tope de los 3 meses de la persona en este ejemplo es de 45,000 pesos y el promedio de los últimos 3 años efectivamente pagado. Ahora, cuando agarramos el importe promedio, también viene una duda muy común. ¿Cuál tomo? ¿El importe antes de impuesto o el importe que ya le pagué a la persona? El importe que debes de tomar es antes de impuesto, porque incluso los 3 meses los estás tomando antes de impuesto. Entonces, siempre tienes que agarrar el importe antes del impuesto. Cuando lo tengas, pues lo plasmas ahí. Si nosotros pagáramos con el decreto este ejercicio, lo que más le conviene a la persona, pues claro, es el tope de los 3 meses, por eso está en color rojito, ¿sale? Una pregunta muy común es, ¿qué pasa si tengo trabajadores? ¿Qué pasa si voy a decidir pagar con el promedio de los 3 meses? Pero tengo trabajadores que va a ser su primer año que van a cobrar utilidades. Ellos no tienen promedio de 3 años hacia atrás, va a ser su primer año. Bueno, el primer candado que te dice la ley de trabajo es, esos trabajadores que es su primera vez, pero que les van a pagar con el promedio, págales el promedio de la misma categoría del trabajador. Oye, es que en mi centro de trabajo no tengo categoría. Págale con el mismo sueldo del otro trabajador que le vas a pagar promedio. Oye, es que tampoco, bueno, págale con el nombre del mismo puesto. No que no, págale con el salario que más se asemeje. Eso es lo que te dice la ley de trabajo. Págale con la misma categoría, con el mismo puesto, con el mismo salario o el salario que más se asemeje para pagar el promedio
de los trabajadores que va a ser su primer año de repartición y que tú vas a elegir pagar con el promedio en este ejercicio, ¿va? Ahora, si tú dices, no, ya lo sometí al ejercicio de comparación de los 3 meses y el promedio, pero aún así soy buenísima onda y les quiero pagar con el cálculo nativo, es decir, los 94,000 pesos. La autoridad no está peleada con eso, lo puedes hacer porque aún así le sigue conviniendo al trabajador. Entonces, en conclusión, puedo pagar, aun cuando sometí a comparación, ¿puedo pagar con el cálculo nativo porque es lo que más le conviene a la persona? Sí, y la autoridad no está peleada con eso. Si lo vas a someter al cálculo de la reforma y vas a pagar lo que más le conviene a la persona, también lo puedes hacer. ¿Y qué pasa con la PTU que me sobra? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Supongamos que vas a pagar con el promedio de la PTU y evidentemente te va a quedar un excedente. Fíjate lo que sucede. Si tú dejas ese excedente en PTU no cobrada, en 2 años lo vas a tener que dispersar porque contablemente lo dejaste como PTU no cobrada. Tu auditor te tiene que dar el visto bueno para que la diferencia entre la PTU generada y el cálculo del pago del promedio, esa diferencia la reconozcan contablemente como un ingreso. Y ese importe de ingreso no es que el patrón o persona física o moral se lo lleve a su bolsa y listo, no. Tiene que demostrar contablemente que ese dinero va a funcionar para incentivar el empleo o generar inversión. Eso es lo que te dice la reforma. Pero para esto necesitas el visto bueno de tu contador o de tu auditor porque es algo que se va a reflejar fiscalmente y en tus estados financieros también. Ujú. Bueno, entonces ahora voy a cambiar de diapositiva y ya estamos en la etapa final. Vamos a suponer, y todas las fechas que te vamos a decir aquí son las fechas máximas. Para empezar, el ejercicio fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de todos los años. Entonces el corte pues es el 31 de diciembre. ¿M? No puedes tomar otro. En México es así. Aunque seas de inversión extranjera, el calendario fiscal se maneja así. Ahora, la presentación de la declaración como máximo se tiene hasta el 31 de marzo. Aquí sí ya nos vamos a aterrizar a persona moral. 31 de marzo. Ujú. Una vez que tú presentaste la declaración, fíjate bien, tienes 10 días para entregar copia de la declaración a los trabajadores. Esto ya pasó y ya debió haber sucedido. Tiene fecha como máximo el 10 de abril. Una vez que tú entregaste la copia de la declaración a los trabajadores, tienes 10 días después como máximo para crear la comisión mixta. Esto ya pasó en estricto sentido. Esto debió haber pasado el 20 de abril. Ujú. Ahora, ¿qué sigue después? Pues bueno, la revisión de la declaración y los trabajadores tienen 30 días hábiles para, pues bueno, compartir a todos los trabajadores, hacer juntas, sesiones, no sé, pegarla en un pizarrón que es, o no sé, pero tienen como fecha hasta el 23 de mayo porque se cuenta por día hábil, no natural. Ujú. La empresa, vamos a referirnos a la persona moral, tiene como máximo 60 días, aquí sí son hábiles, para pagar la PTU que salió como resultado. Recordemos que estas son las fechas máximas. Nosotros pusimos que como fecha máxima tienen el 31 de marzo para hacer su declaración. Si le hicieron el 31 de marzo, 60 días naturales después, la fecha de vencimiento es 30 de mayo. Entonces la PTU la puedes pagar durante mayo, pero como máximo el 29, porque el 30, aunque es la fecha máxima, ya estás en destiempo. Ujú. Y de ahí, si los trabajadores no estuvieran de acuerdo con la determinación de la PTU, no estuvieron de acuerdo con la declaración,
y no llegan a un acuerdo contigo, entonces pueden meter un escrito a la autoridad fiscal para que ésta sea intermediaria y ver si la declaración está bien y todo lo demás. Y para esto tienen 60 días a partir de que recibieron copia de la declaración y son días hábiles, por lo que tienen hasta el 4 de julio. Ujú. Ahora, si tú eres una persona física, todas las fechas se recorren un mes. Tu declaración máxima es el 30 de abril, por lo cual tienes hasta el 10 de mayo para entregar la copia de la declaración, al 20 de mayo para hacer la comisión mixta y tendrías hasta junio, casi a finales de junio, para pagar la PTU solo si eres persona física con trabajadores. Para personas morales, pues es hasta el 30 de mayo. Y bueno, esperamos que este webinar haya sido de tu agrado, ojalá haya sido amigable y si tienen preguntas, pues es momento de hacerlas. Si está en mis manos poder responderla, lo haré y si no, me la llevo, la consulto con los expertos y durante el día o mañana mi compañera te la mandará por correo. ¿Sale? Bueno, adelante, Marisol. Muchas gracias, digo, fue información muy valiosa. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que siempre que les haya surgido una duda o quieren revisar algún caso específico, pueden escribirnos y con mucho gusto les responderemos. Gracias por confiar en este espacio. Esperamos verlos en nuestro próximo webinar y que este webinar haya sido muy útil y que les haya dado información muy valiosa. Que tengan bonito día. Hasta pronto.